El Perú tiene un problema, y yo lo he visto en los jóvenes. A ver, los héroes fundacionales peruanos son masacrados, tienen victorias morales, han sufrido. Que los héroes que eran todos militares. Y Túpac Amaru, que no era militar. El discurso escolar era que Túpac Amaru ganaba en la revolución, que lo teníamos dibujado por todos lados. O sea, es que musculoso, rompiendo cadenas. Bolognesi, después, ¿no? O sea, quemando el último cartucho agonizante. O Ugarte, tirándose el morro, ¿no? Y podría seguir así, con varias cosas. Tengo la impresión de que tienen un hálito cristiano o religioso, de que el sufrimiento, la humildad, eso, son premiados. El rito que nos une a los peruanos es un desfile militar, siendo un país que no invade otros países, sino que es invadido, ¿no? Por ejemplo, tú estás enamorada de Lulú, ¿ya? Entonces tú vas y rezas a Dios. Y si Lulú no te hace caso, tú dices, bueno, no era para mí Lulú. En cambio, tú vas a un brujo y lo que hace el brujo es un amarre. Entonces Lulú no se va a enamorar de ti, se va a obsesionar. Porque en realidad en Perú no hay una definición o diferencia clara entre lo que es religión y lo que es magia. Una edición más del podcast Librero para preguntarnos por qué el Perú es ese país que le reza a la estampita de un santo, pero también es capaz de rezarle a otro tipo de cosas. El día de hoy, para hablar a propósito de Dios es mi copiloto, un invitado de la casa, porque ya lo hemos invitado varias veces y nunca me voy a cansar de invitarlo, porque además me cae muy bien el señor Alex Huerta, el antropólogo favorito del buen librero. ¿Cómo está? Bueno, Jan, muchas gracias. Tú también eres mi librero favorito. No sé qué tan favorito de muchos, pero te agradezco la deferencia. No, sinceramente es bastante heroico y bastante mágico, y que vamos a hablar de magia, tener un podcast que sea de libros, ¿no? Entonces me parece de que nos ayuda mucho a pensar, y tenemos que pensar las cosas que aparentemente escapan del pensamiento, como la religión y la magia. A ver, ¿por qué el Perú? O sea, vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Es ese país que de pronto le reza a un santo, pero también tiene ataditos de ruda y otro tipo de aditamentos que invocan a la buena fortuna y a la protección. Yo te lo pondré así también, ¿no? Que yo veo en varias casas, incluido la mía, que las señoras mayores tienen un altar, ¿no? O las señoras jóvenes también, ¿no? Altar con imágenes de la Virgen, de santos y fotos familiares. Y sus hijos, por ejemplo, en la pandemia, durante el encierro, hicieron TikToks o consumieron TikToks de lectura de tarot, de manifestaciones, de horóscopo, o que en general recurren a divinos. Cada vez veo más carteles también de la loretana, brujo, norteño, etc. Entonces, si hay una convivencia, ¿por qué? Porque en realidad en Perú no hay una definición o diferencia clara entre lo que es religión y lo que es magia. Religión es una institución donde tú le rezas a un ser que consideras superior. Y de acuerdo a la providencia de ese ser, vas a recibir el favor. Magia es que tú le pagas a un especialista. Y ese especialista convoca a los espíritus y los somete para que los espíritus te hagan un servicio. Y te lo pongo a ti como un ejemplo, ¿ya, Jan? Por ejemplo, tú estás enamorada de Lulú, ¿ya? Entonces tú vas y rezas a Dios. Y si Lulú no te hace caso, tú dices, bueno, no era para mí Lulú. En cambio, tú vas a un brujo y lo que hace el brujo es un amarre. Entonces Lulú no se va a enamorar de ti, se va a obsesionar. Pero te das cuenta que uno es un servicio tipo mercancía y el otro es como un camino espiritual. Son dos cosas distintas. En Perú están combinadas totalmente. Rezamos, por ejemplo, al Señor de los Milagros, pero ¡pum! Queremos tocar las andas. Queremos el contagio. Vamos a una procesión, cogemos una vela y se la frotamos a alguien que está enfermo. O los curanderos rezan a San Cipriano para que los libre los maleros. O en general tú ves en las mesas de los curanderos cruces, ¿no? Entonces Perú tiene una mistura muy fuerte entre magia y religión. Y yo creo que los jóvenes últimamente le han entrado más a la magia, fíjate tú. Después de 2000 años que la magia estuvo reprimida, escondida, en todo caso que la religión había tomado el poder. Mira que yo creo que ahora los jóvenes han vuelto a la magia. A propósito de eso, ¿no? ¿Por qué aquí en el Perú la fe se trata de performar, ¿no? Es como que estamos buscando tocar el anda, hay una procesión del Señor de los Milagros que además es un evento cultural que marca la pauta todos los octubres. ¿Y por qué aquí funcionan siempre los Cristos dolientes antes que los Cristos glorificados, ¿no? Claro, es que también, a ver, la religión es una forma de control social, mucho mejor que el derecho penal, mucho mejor que el ejército, mucho mejor que la policía.
Entonces, yo recuerdo paredes donde se escribe prohibido orinar, la gente orina. Prohibido orinar bajo pena de multa, la gente orina. Pero ponen un mural del Señor de los Milagros, ahí todititos están obedeciendo. ¿Por qué? Porque es una forma de control, que se puede decir que tenemos ahí, de portarnos bien, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la religión sienta pautas porque da castigos divinos o premios como el cielo, etcétera, ¿no? Entonces siempre está ahí presente, por un lado. Y por otro lado es el elemento que más une. Tú acabas de mencionar la procesión del Señor de los Milagros. Yo diría que cuando he estado fuera del país y he visto la procesión, he visto que los peruanos se reúnen en torno a la Quinta Avenida, ¿no? Yo veía que habían peruanos que nunca se veían en New Jersey, se veían, habla, jugador, así cuando se encontraban, y caleta vendían Sublime, Cuacuá, nuestros chocolates, ¿no? Entonces, también, o sea, por un lado tienes el control social, que es alucinante, que la religión, desde la maldición de los faraones, la ley del Carmen, que te vas a reencarnar, o el castigo del infierno, a también ser un elemento que une a las personas, ¿no? Los rituales unen, o sea, no solamente son para venerar a los dioses, sino son para unir a la sociedad. Siempre son hermosos, lo que tú dices, o sea, hay una sensualidad. ¿Por qué? Bueno, tú eres el experto en literatura y tú sabes que el arte nos comunica más con una serie de emociones que no podemos transmitir solo con palabras. Parece ser que desde el Paleolítico hasta el día de hoy, y Dios mío, podríamos hablar de 500.000 de años, que es una especie joven el humano, ha entendido que a los dioses se les complace con arte. De hecho, Yuval es quien menciona justamente que los seres humanos siempre recurrimos a relatos. Y nos lo creemos. Claro, y claro, en estos relatos también está justamente lo que tú mencionas, ¿no? El viaje del héroe, el villano, y tratamos de identificar ciertas figuras, pero ¿por qué invocar al más allá? ¿Por qué ir fuera de este plano para buscar el orden que de por sí nos es caótico? Yo creo que siempre hemos creado lo que se llama una dimensión sagrada, un espacio sagrado, para justamente ser una contraparte a esta dimensión caótica. Y a veces pienso que tiene que ver con que tenemos las nociones de perfección, de pureza, de felicidad. Y como muchas veces no coinciden en su nivel total aquí, generalmente, iba a decirte, hemos creado, pero digamos que podemos decir que existen otras dimensiones sagradas donde todo es perfecto, frente a lo profano, que es donde nosotros vivimos, donde todo es imperfecto y hasta huele. Entonces, ahí viene lo interesante. Los rituales, con todo su arte, los amuletos, los talismanes, que son artísticos, es lo que hacen es abrir portales para que entremos a lo sagrado, ¿entiendes? Entonces sí tenemos una concepción de lo perfecto, pero no lo gozamos aquí. Entonces definitivamente hay narraciones que hablan de algo que es perfecto. Y que esto puede variar, pues, o sea, puede ser el cielo, que nos vamos donde morimos, o sitios donde no nos vamos, pero viven los dioses como Asgard, como el Olimpo, o en su primer momento el Hanampacha de los incas, ¿no? Que ahí viven los dioses y ese lugar sí es perfecto. Pero esta búsqueda justamente de relatos fundacionales, ¿no? Hobsbawm es el que siempre decía, ¿no? Eso. Hay que volver a los mitos populares porque ahí están justamente el apego al origen, ¿no? O sea, es decir, la invención de la tradición como tal, ¿no? Sí, pero, o sea, ya, pero ahí sí no me jales mucho la lengua, porque ahí sí... Te la jalo completamente. O sea, Hobsbawm... la lengua, qué mal pensado. Por así mal pensados son esos, ¿no? ahí se reyeron, hasta he visto que se han reído. Hasta en Switcher. Sí, ahí está, vamos a castigarlo ahora. Mira, ahora, tú me estás hablando ahí de los relatos fundacionales y ahí lo que tenemos son arquetipos de héroes, que son los que fundan, digamos, los conceptos, por ejemplo, de nación. El Perú tiene un problema, y yo lo he visto en los jóvenes. A ver, yo crecí con la reforma de Velasco y te diré que los héroes que eran todos militares, ¿no? Y Túpac Amaru, que no era militar, pero... el discurso escolar era que Túpac Amaru ganaba en la revolución, que lo teníamos dibujado por todos lados, en el suplicio. ¿Sabes qué? Musculoso, rompiendo cadenas, también en el suplicio los 4 caballos, pero todo musculoso, ¿no? Está Schwarzenegger. Y también Bolognesi, después, ¿no? O sea, quemando el último cartucho agonizante. O Ugarte tirándose el morro, ¿no? Y podría seguir así, con varias cosas. Los héroes fundacionales peruanos son masacrados, tienen victorias morales, han sufrido. Tengo la impresión de que tienen un hálito cristiano o religioso, de que el sufrimiento, la humildad, eso, son premiados. Y eso tiene que ver con también un catolicismo que vino como parte de un discurso colonial. Pero es que eso voy, ¿no? O sea, justamente... A eso ibas, ya sabía. En 28 de julio, o sea, uno ve exactamente de qué se disfrazan
los niños en las marchas, que además es una performance enteramente militarizada, ¿no? Esto ya lo decía Fred Ronner, por ejemplo, en Historia Secreta del Perú, ¿no? Está harto además, que siempre el pata vive por la Avenida Brasil y le malogran pues absolutamente toda la paz, ¿no? Pero yendo un poco más allá, los héroes peruanos son o militares o santos. Y es como dos figuras de referencia, ¿no? El hombre tiene que ser viril, tiene que ser patriota, y la mujer tiene que ser sumisa y sufrida como Santa Rosa. O en todo caso, el hombre tiene que ser viril, pero tiene que morir por la patria. Y no importa si pierde, si golean a Perú o si pierden en general, es una victoria moral. ¿Entiendes? Y claro, lo que tú dices, la mujer tiene que ser casta, por no decir virgen, y tiene que ser sumisa, ¿no? Y la combinación de ambas cosas es tremenda, pero han sido los mitos fundacionales, y ese es el gran problema, querido, que me da la impresión que los mitos fundacionales de la República no se desligaron tanto de los mitos creados por la colonia para tenerlos más sumisos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nuestros héroes han sido, como te digo, digamos, han generado un espanto a los jóvenes de ahora, que tienen proyectos más individuales, que tienen proyectos más inmediatos, que no quieren sufrir, etcétera, ¿no? Yo estoy seguro de que los héroes, si tú ves los replanteamientos de Superman o los Cuatro Fantásticos, ahora también son proyecciones de lo que los jóvenes quieren ahora. Y ¿te acuerdas que hay una pared, hay un mural frente al Estadio Nacional que tenían a los héroes? Un día al otro cambiaron todo el mural por Dragon Ball Z y no se quejaron, o sea, porque son como héroes más felices. Pero fue el equivalente, más o menos, ¿no? Un equivalente, además, sabías que eran fantasiosos, ¿no? Porque, claro, el héroe sabemos que como tal no existe, no sabemos exactamente quién es el héroe, ¿no? O sea, Chespirito solía decir, ¿no? El Chapulín Colorado sí es un héroe porque tiene miedo y se enfrenta. Claro. Pero Superman y los demás no son héroes porque no tienen miedo nunca, ¿no? Probablemente el héroe nunca sea consciente de su heroicidad. A ver, varias cosas. Por ejemplo, yo creo que el anime y el manga japonés, por ejemplo, de Dragon Ball, sí gusta mucho a los jóvenes porque los héroes no nacen solo con poderes, sino que tienen que pasar por un proceso de aprendizaje. Naruto tiene que pasar por un proceso de aprendizaje y eso gusta porque son imperfectos, ¿no? Yo me acuerdo que Ash en Pokémon tiene que aprender a ser un maestro Pokémon, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tú ves las nuevas versiones de Superman en la película esta y lo ves con dudas, lo ves funado en internet a Superman, lo ves diciendo, bueno, no debo seguir mi misión, sino yo crear mi misión a partir de lo que yo quiero y decir una frase que me gusta. Ser amable es el nuevo punk rock. O sea, ser rebelde, realmente rebelde es ser amable hoy día. O los Cuatro Fantásticos que tú ves pues que ahora tienen problemas de familia, tienen complejos, y tenemos un actor latino haciendo del Señor Fantástico y hay un poder que emerge de las mujeres, ¿no? De la chica, de la mujer invisible. Entonces, ¿qué sucede? De que los héroes también son proyecciones de lo que queremos en una sociedad y por mucho tiempo hemos estado cargando un poco esta idea de héroes que nos recuerdan a ese cristianismo, que tenemos que sufrir, etcétera, ¿no? El héroe siempre ha sido un arquetipo que la gente busca para no solo explicar una creación, sino para seguir, ¿no? Entonces, entre Odiseo y Superman no hay mucha diferencia. O entre Hércules y Batman tal vez no. Lo que sí hay es que han pasado paradigmas, ¿no? Hércules sufría, pero demostraba que era poderoso. Apareció Cristo con otro arquetipo, entonces Superman es un Hércules bueno, ¿entiendes? O sea, somos combinaciones de héroes, pero necesitamos héroes, aunque a veces creo que no deberíamos necesitarlos. Pero necesitamos un modelo de referencia, pues, ¿no? Que me acuerdo en Galileo, esta de Bertolt Brecht, cuando Galileo admite a su discípulo de que no ha tenido que retroceder para que no lo torturen, ¿no? Y decir que la Tierra no circula, sino que está en el centro. Su discípulo le dice, ay, del país que no tiene héroes. Y Galileo, todo desnudo, humillado, dice, no, ay, del país que necesita héroes. Sí necesitamos arquetipos que nos puedan generar ejemplo, pero el problema que yo veo es que muchas veces hemos basado en estos sufrimientos. Yo crecí así, tenemos que marchar, lo que dice Fred, pues, o sea, el rito que nos une a los peruanos es un desfile militar, siendo un país que no invade otros países, sino que es invadido, ¿no? Y también en el colegio tenemos que marchar y eso ha generado pues que el joven actual no quiera eso, ¿no? O sea, por un lado apenas pueda se vaya del país, no sienta un amor por los símbolos patrios, más bien siente que es un Estado que no le da de derechos sino deberes y cada vez aborrece más al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos crear héroes más acordes a nuestra realidad y también ver a los héroes que tenemos alrededor, sin los chauvinismos del emprendedor o la madre luchona, sino más bien entre nosotros mismos, ¿no? Encontrar esas cosas que podemos hacer, sentirnos más lindos, yo creo.
Ahora, si nosotros vamos a mito fundacional de Gilgamesh, habría sido quizás el primer influencer, ¿no? Bueno, o sea, varias cosas. Es el primer relato que se conoce de la especie humana, está en cuneiforme. Y es raro, ¿eh? O sea, para hacer el primer relato tiene complejo. Mira, es que Gilgamesh es un rey, aparece como un rey, pero es un rey pues tirano, y vanidoso. Entonces la gente pide a los dioses, oye, mándate a alguien para que acabe con Gilgamesh. Y manda a Enkidu. Y hay una broncaza, debe ser la primera pelea registrada en la historia, pero se dan y se vuelven amigos. ¿Ya? O sea, es alucinante. Y de ahí aparece algo rarísimo. Inanna o Ishtar se enamora de Gilgamesh y Gilgamesh la chotea. Y ella, como diosa, castiga y manda un toro maldito para acabar con los dos. Y Enkidu y Gilgamesh lo vencen. Pero Enkidu se muere y Gilgamesh se queda triste. Es amor entre hombres, eso es bonito. Y va a hablar con un viejo que había sobrevivido al diluvio universal. Ah, Jan, eso quiere decir que los babilonios tenían un diluvio universal antes que el hebreo. Es raro. Y le da una fórmula para o resucitar a su amigo o no morir nunca. Entonces Gilgamesh dice, qué bueno, una flor. La deja ahí, se va a bañar y una serpiente se come la flor. Y por eso las serpientes cambian de piel siempre y Gilgamesh se quedó en nada, se quedó calato sin nada. Y bueno, hay nuevas versiones, pero o sea, las tabletas están en zona de conflicto entre Irán e Irak. Son difíciles de determinar cómo sigue la historia. Tenemos 5.000 años de historia y todavía nos falta, ¿no? Pero ahí tienes un primer influencer, porque se podría decir que a partir de él surgen muchas cosas de la mitología griega y hebrea, ¿no? ¿Y quieres otra? La Divina Comedia de Dante es un fanfiction que se volvió canon. Claro, es el crossover más grande de la historia, ¿no? Y es alucinante porque es como se le ocurrió es bien bonito, ¿eh? Se le ocurrió a Dante y Dante pues genera esta idea de purgatorio. Y cuando vienen los españoles dicen, ay, sí, lo infierno, nada de tiempo circular que ustedes tienen. Y los andinos decían, pucha, pero el cielo es de los españoles, mira, las vírgenes y los cristos tienen ojos azules, son blancos, pucha, que nosotros no podemos ir al cielo. Pero vieron que había purgatorio y les gustó. Entonces dijeron, ya, morimos, vamos al purgatorio, una etapa más. Y ahí nuestros seres queridos, nuestra comunidad puede rezar por nosotros. Y ahí dejamos de ser condenados y nos vamos al cielo nosotros. Entonces el purgatorio sirvió mucho para reinterpretar lo que los españoles estaban imponiendo en este tiempo lineal. O sea que Dante corazón, ¿eh? Dante, y aparte establece como niveles, ¿no? Sí. O sea, en este círculo están los codiciosos, acá están los sátiros y así sucesivamente, ¿no? Y la ventaja es que él es curioso. O sea, él se queda hablando, ¿no? O sea, Virgilio dice, ya, vamos. No, un ratito. Y se queda hablando. Entonces nos hace un tour bien bacán. O sea, eso es lo bueno, que su actitud es de curioso, de chismoso, y comienza a observar y hacer pues una descripción bonita, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que en uno de los círculos se castigue la soberbia, sí, y quien esté ahí sea Odiseo. Bueno, es que también hay este concepto que ellos eran impíos. Ahora, una cosa... Hay discusiones sobre Odiseo, pero Odiseo es un héroe con varios efectos. Es infiel, es codicioso, es palero, ¿ya? Pero es paciente y es astuto, ¿no? Pero eso es interesante, de que estos personajes no sean perfectos ya desde los griegos y desde los sumerios. O sea, es bien interesante. Y Aquiles también se disfraza de mujer para no ir a la guerra, es amargado, y cuando se enoja, destruye todo, ¿no? Es asado. Y tiene un punto débil, ¿no? Entonces es interesante de que en algún momento los héroes nunca fueron tan perfectos. Y el caso más extremo, Edipo. Edipo es inteligente, es hábil, es el único que puede descifrar lo que la esfinge dice. ¿Te acuerdas qué es lo que dice? A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? O sea, básicamente él va a ver exactamente qué es lo que le depara el futuro. Y ahí básicamente le revelan su trágico destino, ¿no? Tiresias le dice una cosa bien brava, ¿eh? Pero no, más bien al papá de Edipo es quien le revelan algo bien fuerte. Al rey Layo. No se le dicen tu hijo te va a matar y se va a casar con tu mamá. Pero cuando está llegando a Atenas, aparece la esfinge y, a ver, adivinador, ¿qué animal camina en la mañana en 4 patas, al mediodía en 2 y en la noche en 3? Y Edipo dice, el hombre. ¿Por qué? Porque gatea, después camina en 2 patas y después usa bastón. Entonces, la esfinge, o sea, como buen personaje griego, cuando no cumple su destino, ¡pum!, estalla, ¿no? Entonces, Edipo es lo máximo, pero en eso se casa con su mamá.
Y cuando se entera de todo, pucha, se arranca los ojos. Todo. ¿Por qué? Porque es un héroe imperfecto, no conoce sus orígenes. Entonces, los héroes griegos no son perfectos, pero nos ayudan a entender cómo debemos ser nosotros. Y eso es lo interesante. ¿Te acuerdas? Mira, me estás haciendo hablar mucho, ¿ya? Pero, métele. Ulises está pasando por el lado donde pasan las sirenas, ¿ya? Las sirenas cantaban bien bonito, pero nadie las había oído y sobrevivido porque quedaban pues hipnotizados y ¡pah! Se estrellaban contra los arrecifes. Entonces Ulises le dijo a sus hombres, tápense todos los oídos con cera. Ok, y a ti Ulises, no, a mí me amarran. Ya, entonces lo amarran y entonces pasan y las sirenas comienzan a cantar y nadie las oye, pero sí ven a Ulises que sí dice, déjeme ir, quiero ir donde ellas, pero no le hacen caso, pues, y pasan y nuevamente las sirenas estallan, porque no puedo, o sea, se desbarrancan porque no pudieron matar a esos marineros. Ulises casi se vuelve loco, pero es el único ser humano que ha podido oír a las sirenas y no morir en intento. Es lo que tú haces, por ejemplo, tú quieres gozar de la literatura, tú has querido gozar del arte, has tenido que amarrarte, has tenido que ser muy disciplinado. Sí, ¿entiendes? he tenido no solo que amarrarme, sino que resistir heroicamente, ¿no? Los embates de ciertos académicos que me paran ahí dardeando, ¿no? Bueno, pero esa es la disciplina, es lo que has hecho con Ulises, ¿entiendes? O sea, te has amarrado y por eso has podido pasar y has tenido el honor de oír a las sirenas, que es el arte. O disfrutar, yo creo que es un buen ejemplo y un buen mensaje para todos los jóvenes, ¿no? Aquí tenemos acá tenemos el ejemplo, ¿no? Que si ustedes quieren gozar de la belleza, oír el canto de las sirenas y no morir en el intento, amárrense. Es decir, sean disciplinados. Yo creo que es un buen ejemplo. O sea, que tú, como amante de la literatura y siendo Homero el primer narrador occidental, creo que lo haces muy bien, ¿no? Y trato de buscar puntos de referencia, pero no de aferrarme a ellos, o sea, porque sé que igual estos puntos de referencia son igual de imperfectos, ¿no? Claro, pero es importante porque los mitos los reinterpretamos cada cierto tiempo. O sea, por ejemplo, Adán y Eva, por mucho tiempo se usó machistamente de que el hombre había sido creado antes que la mujer, pero otros interpretan de que la mujer fue creada después y en la creación, quien es creado después tiene más poder, ¿no? Entonces nosotros vamos proyectando en los mitos diferentes cosas. Pero para mí tú sigues siendo Ulises, en ese sentido. Ahora, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esto del Perú? O sea, que estemos siempre buscando cosas más allá de lo real, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé que puedo encontrar en la irrealidad, o sea, porque de repente mis ídolos o mis referentes o mis héroes o antihéroes son todos de la televisión en un tiempo que era muy lejano, son de la literatura. No, pero dime sus nombres, no tengas roche. ¿Te digo los nombres? Sí. Ya, ok, por ejemplo, admiro muchísimo a Maradona. No, pero es que Maradona, en él proyectamos una serie de cosas. Primero, un jugador formidable y segundo, un hombre que siguió siendo él mismo aun cuando tenía fama, ¿no? Entonces, claro, tú has visto, seleccionamos qué queremos de él, nos olvidamos de la otra parte de Diego Armando, ¿no? Claro. Ya, yo también lo admiro, muy bien. Por ejemplo, admiré en su momento muchísimo al mismo Chespirito, ahora que está en tendencia, porque me parecía justamente que encarnaba esta visión de el tipo que, bueno, en palabras de él mismo, ¿no? Se enfrentaba a sus propios temores, ¿no? A través del Chapulín Colorado, ¿no? Y es un caso raro en que los actores, en el caso de Chavo, son tan buenos que uno asume que son niños. Claro. Y es bien interesante eso, a pesar de que ninguno de ellos tenía una base actoral muy fuerte. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo proyectamos en los mitos? Mira, lo que me doy cuenta, ¿no? Ahora en su biografía le cae todo a Florinda Mesa como si ella fuera la culpable, pero a veces obviamos de que él también había engañado a su esposa. Entonces, los mitos también proyectan los valores de cada sociedad en su momento, ¿no? De hecho, parte del hate que le cae a Florinda Mesa es porque justamente Chespirito no se da o no le da su lugar a la familia que él decidió abandonar, por supuesto, ¿no? Cuando Florinda Mesa dice, él tenía 7 grandes defectos, sí, ¿no? Una esposa y 6 hijos, o sea, y cualquiera dice, en las circunstancias de Chespirito, habría que estar en los zapatos de Chespirito para verlo. Él dice, pues no, ¿cómo que defectos? No, pues, y Florinda se va de avance, ¿no? Claro, o sea, pero nos ayuda a proyectar un poco esta masculinidad y machismo que tenemos muchas veces. Ya, ella es una robamarías. Y también, ella se ve también su personaje antipática en El Chavo, que creo que uno también la asocia con, ¿no? Entonces te das cuenta que incluso los mitos modernos nosotros proyectamos y reinterpretamos de acuerdo a lo que vamos viendo, ¿no? O sea, entonces el mito y el héroe no están libres de cada época y cada circunstancia, como te digo, ¿no?
Y a mí me sorprende bastante, por ejemplo, cómo la Odisea, para volver en eso, ha sido interpretada de tantas maneras la Biblia. A partir de la Biblia se puede hacer teología de la liberación, o se puede hacer Opus Dei, o sea, interpretaciones totalmente impuestas. O sea, ¿por qué? Porque las historias te permiten que tú mismo proyectes en ellas. Es como la metáfora. ¿No te has dado cuenta? No. Es como la carta del tarot. Tú, en realidad, lo que estás viendo es lo que tú quieres ver porque estás interpretando una metáfora. Entonces ya en el tarot la respuesta está antes que hagas la pregunta, porque tú mismo estás diciendo, si te dicen, salió pues el rey, ya, eso quiere decir esto en mi vida, ¿no? Que también tiene que ver, y esto lo sé a través de Paradigma Cero con quienes hacemos el programa, me dicen, por ejemplo, claro, cualquiera está en la capacidad de leer el tarot y hacer metáforas, porque esta es la carta de la muerte, esta es la de la fortuna, esta es la de la vuelta al sol, etcétera, etcétera. Pero también tiene que haber algo sobrenatural que te lleve a hacer ese punto medio entre lo que es y la intuición. Y yo lo he estado investigando. Y, o sea, porque quería ver la dimensión mágica. Y muchos tarotistas jóvenes me dicen, bueno, es la energía, es la naturaleza, etcétera. Entonces, sí aceptan que hay algo que se acerca más a magia, que es un espíritu que ayuda, ¿no? Pero de ahí creo que se sabe poco más, ¿ah? El tarot tiene una historia interesante porque se creó como una cuestión de juego y hace como 3 siglos que comienza a ser de adivinación, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú no sientes, o sea, que pese a todo, cuando alguien confiesa públicamente que se lee las cartas, que recurre a la astrología o a determinado tipo de extensiones que van más allá de lo evidente para usar el término, la gente los mira con sospecha y los mira como ninguneándolos? Jan, en realidad ha cambiado los tiempos, ahora se ve cool, ¿no? O sea, yo te digo porque lo que veo es que durante la pandemia muchos jóvenes le entraron al tarot. Yo siempre cuento esto, ¿no? Una vez una chica, estamos en una clase, y la chica entró y dijo, profesor, se me ha perdido mi casaca en el intermedio, en el break que hicimos, ¿no? Entonces, voy a buscarla, ya salió. Y una alumna me dijo, hagamos manifestación para que aparezca. Y digo, ¿qué tenemos que hacer? Pensar que ya la encontró. Ya, pensamos, y entró la chica con la casaca, ¿no? O sea, yo creo que más bien, creo yo que los jóvenes lo encuentran como un desafío a la institución. ¿Qué institución? La católica. O la realidad misma. Ya, siempre hay una disonancia cognitiva y eso tú lo tienes, yo lo tengo. Gente que sabe que fumar es malo y fuma, ¿no? Gente que sabe que esto no está bien comer y lo come, ¿no? La disonancia cognitiva sé que es poco probable que exista, pero lo creo, ¿no? Entonces sí, es una forma de enfrentamiento a la institución. Entonces, ¿cómo ha cambiado el Perú, no? Hace 30 años la gente tenía vergüenza de decir que había nacido fuera de Lima y ahora es como un capital simbólico. ¿Sí o no? Uh-huh. Hace tiempo la gente tenía miedo de admitir que tenía carencias económicas y ahora lo ve como una cuestión heroica en la narrativa. Creo que lo mismo está pasando con la magia. O sea, yo no creo en Dios, eso, pero ya sí me leo eso. O sea, yo creo que hay más bien una presunción hacia afuera, pero por dentro es otra cosa, ¿no? O sea, una vez que esa persona prueba la magia o prueba este tipo de cosas, a veces se terminan convirtiendo pues en más papistas que el Papa, ¿no? Ya, pero es que eso obedece a algo que creo, también lo he puesto en el libro. ¿Sabes qué pasa? A ver, piensa cómo somos, piensa lo que somos. Somos un número, ¿entiendes? Somos un número de DNI, un número de RUC, un número, no sé, de carnet de trabajo, qué sé yo. Somos piezas intercambiables. Nos morimos y en 5 días ya nadie se acuerda de nosotros. Hemos perdido la oportunidad de la trascendencia que antes existía porque había una vida religiosa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si apelamos a la magia y sentimos que nos beneficia, sentimos que estamos trascendiendo. Y eso es una necesidad de reconocimiento que tiene el ser humano actual. ¿Sabes cómo lo noto? ¿Cuánto damos por un like o por un selfie que podría costarnos la vida? Porque queremos reconocimiento. Queremos validación. Imagínate una validación que diga, pucha, me gané esto, pucha, que habrá visto al chamán en mí, pucha, que se adivinó esto, he sido tocado por la providencia, ¿no? Entonces creo que tenemos necesidades de experiencias trascendentes para sentirnos mejor en una sociedad de anónimos, ¿no te parece? Tremendo, o sea, esto hace poquito hubo una alerta de tsunami, tú veías a influencers abajo en la arena tratando de transmitir en vivo
el tsunami, ¿no? Y es la espectacularización de la tragedia, incluso si esto implica riesgos que evidentemente te pueden costar hasta la vida. Bueno, lo que queremos es reconocimiento. Nada que ver con la abuelita en Chorrillos que dijo, bueno, es que yo nunca he visto un tsunami y he traído a mi nietito para que vea el tsunami. Eso fue tierno. O sea, claro, ¿cuántos hemos tenido una abuela que nos dice, es que es para que conozca, es una disculpa, ¿no? Sí, y le iba a mostrar un tsunami. Es una cosa, claro. Pero, o sea, claro, esta idea obviamente tiene que ver con la lucha por la atención que hay en la sociedad moderna, pero en este caso la lucha por la atención de una entidad divina o una entidad que uno de algo superior, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo iba a Trampolín a la Fama, un programa antes que tú nacieras, de 3 horas, y la gente se dejaba maltratar, ¿ya? Pero si Augusto Ferrando, que era animador, te entregaba un premio, uno sentía que había hecho algo importante en la vida y te decían, vecina, la vi ayer en el programa de televisión, ¿no? Entonces tenemos una necesidad de salir de lo cotidiano, de sentir que no somos uno más, una más y poder ser tocados por esa magia o la providencia, la experiencia trascendental. A propósito de esto, me hace recordar una frase de Fuguet en Tinta Roja, ¿no? La página policial es la página social de los pobres. Se podría decir, ¿no? Pero es una forma de aparecer en los periódicos, ¿no? Lo malo es que a veces apareces post-mortem, ¿no? Pero, sí, o sea, hay todo. Y para mí me sorprende lo que hacemos por los likes. Lo que hacemos, o sea, los selfies, o sea, sí creo que se puede hablar de una causa de muerte común ahora es selfie, ¿no? O sea, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad de postear y ser reconocido. Entonces, sí, o sea, si yo me gano algo en sorteo, o si acierta algo en el tarot, o si siento que la manifestación funciona, ya no me siento uno más, ya no me siento anónimo. Y creo que hay una lucha fuerte en nuestra sociedad para no ser anónimos. Incluso si esto implica figurar a través de visibilizar un accidente, ¿no? Ayer, por ejemplo, vimos un accidente terrible, sí, terrible. En la vía expresa. Y la gente empezó a compartir imágenes por grupos de WhatsApp. Algunas de ellas me llegaron. Uno la abre y se encuentra pues con un panorama pues francamente triste y desgarrador, ¿no? Y no se ponen a pensar pues de pronto en las consecuencias que esto trae para las familias, ¿no? De las víctimas. Claro, pero también tienes que pensar que la muerte, ya sea la muerte como espectáculo o la muerte en sí, es una gran pregunta. O sea, la religión se crea en el fondo por esas dos preguntas que son ¿a dónde vamos cuando morimos y a dónde nos vamos cuando soñamos, ¿no? Entonces la muerte se vuelve también un espectáculo porque es la gran pregunta y la que culturalmente todavía no, a menos occidentales, todavía no encontramos una explicación, ¿no? Es el fin del tiempo justamente y el inicio de otro. Y en otras culturas sí. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué a los peruanos nos cuesta entender que hay vida más allá de lo tradicional, digamos? Los occidentales en general, o sea, el cristianismo nos da la idea de, pero yo veo que es una sospecha que tenemos, otras culturas sí lo tienen por seguro, ¿no? O sea, la mayor parte de sociedades tienen tiempo circular, es decir, saben que van a reencarnar. Pero, como te dije desde un principio, es un control social, te tienes que portar bien para que tu karma sea bueno. Y nosotros también tenemos ese sistema de control social, nos tenemos que portar bien para ir al cielo. Pero sí creo que los occidentales tenemos todavía dudas, no tenemos un sistema de creencias que nos convenza como los mártires antes, o como incluso los que se queman o que hacen sacrificios porque saben. Yo te cuento una cosa, los aztecas y mayas jugaban un partido que casi con una pelota de goma que parecía básquet, las canchas están ahí, ¿no? Y los dioses iban a recibir el sacrificio de uno de esos dos equipos, los que ganaban. ¿Por qué? Porque los dioses reciben ganadores. Y los partidos eran a muerte, la gente quería ganar, porque tenía un concepto de la vida post-mortem que era ideal, excelente, ¿no? Yo creo que los occidentales todavía no estamos tan convencidos y sí tenemos miedo a perder el placer de que existe en la vida actual. A pesar que los sistemas religiosos, como todos sistemas religiosos, nos da una respuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno mira cuál es el ritual católico, es enteramente un ritual mágico. O sea, es la consagración de la hostia, es un tipo que enuncia, es toda una serie de feligreses que cantan, que responden. Es casi una ceremonia que, si se saca del contexto sagrado que representa, es una ceremonia mágica. Bueno, obviamente lo mágico y lo religioso tienen en común esto, que son sistemas de creencia en lo sobrenatural y que ocurren cosas sobrenaturales, efectivamente, en los dos casos. Pero en el caso del ritual que tú estás diciendo, el ritual es una obra de teatro. ¿Ya? O sea, es más, el teatro comienza con el ritual. Pero, a diferencia del teatro, en el ritual hay eficacia. Entonces, si yo convoco un espíritu, se supone que ese espíritu está.
si el sacerdote transforma la hostia en el cuerpo de Cristo, se supone que ocurre, no está representando a Hamlet, o sea, se supone que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, ya, no me vas a hablar mucho, ¿ya? Pero es una de las pocas religiones que se conoce que tiene canibalismo ritual, ¿no? Que convierte a su Dios y se lo integra, porque es una forma, la única forma, creo que simbólica, que se ha encontrado para tener una unión perfecta, ¿no? Y puede que venga de rituales más antiguos. Pero ya, respondiendo bien, somos seres sensuales, necesitamos base material. O sea, y qué contradicción más grande, ¿no? O sea, usualmente los católicos más conservadores dicen solamente existe un tipo de familia. A ver, tú tenías a tu padre, al Espíritu Santo y a Cristo y encima tu Espíritu Santo era una paloma, ¿no? Entonces, ¿qué clase de familia disfuncional es esa? Ya está bien, tú eres un hereje, pero está bien. Pero es que, por ejemplo, ¿no? O sea, esto contradeciría, o sea, solo existe un tipo de familia, y encima una familia de en tres figuras masculinas, ¿no? Ya, bueno, la paloma nunca me lo he figurado, pero te voy a decir la verdad. Ningún avatar, ningún profeta, ningún mesías ha fundado una religión. Simplemente han venido a, qué sé yo, no sé, a proclamar algo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Cristo, a mí me cae muy bien, pero sí tengo problemas con su club de fans, ¿ya? Yo soy parte del fandom, ¿no? Pero generalmente lo que Cristo decía es ama y haz lo que quieras, ¿no? Que yo sepa, no había ninguna distinción ahí. Entonces las instituciones son muy humanas. Y es un milagro que existan todavía. Tal vez ahí está lo milagroso. Pero la verdad es que o sea, los mensajes usualmente de los profetas, de los avatares, los dioses encarnados, ha sido ámense, ¿no? No hacer distinciones como las instituciones lo hacen. Las instituciones ya tienen historias que se mezclan con lo político, ¿no? Las instituciones, por ejemplo, tienen miedo a la individualidad emocional, prefieren cuestiones homogéneas, por eso muchas religiones han estado en contra del enamoramiento o del sexo, porque eso rompe la armonía del grupo, ¿no? Entonces, tendríamos que distinguir entre lo que es el mensaje y lo que es la institución. La institución es bien humana, cambia, es corrupta, tiene Ahora, todo mito es enteramente político también. Es que se supone que habla de poder original y también a veces el origen de, entonces, ¿quién concede el poder? Por mucho tiempo hubo teocracias, ¿no? Entonces estoy casi seguro de que no solamente estoy hablando de antes de la Revolución Francesa, sino también en el territorio peruano tú puedes ver que hay una arquitectura de poder, peor aún, creo yo, una arquitectura de terror. Dioses colmilludos, los que teníamos, ¿no? Entonces es posible de que haya habido estos mitos que, o sea, generan poder en el Perú prehispánico de una manera muy particular. O sea, siguiendo a Yuval, que tú dices, somos la única criatura en la naturaleza que crea historias y se las cree. Entonces también desde muy temprano en el territorio peruano tenemos arquetipos de dioses en donde se ha proyectado un montón de valores y no parece que hayan sido los mismos valores que proyectamos en la imagen de Cristo, parece que eran bien severos. Hay un villano en común en todo esto y es el demonio, por ejemplo. Bueno, sí. ¿Por qué el demonio adopta esta figura, pues, ¿no? Caprina, con pezuñas y que además tiene un entero olor a azufre y que representa el mal? O sea, en realidad en la Biblia lo que dice es que era guapísimo, era tipo Brad Pitt, y que quería brillar más que Dios. Y Dios lo que hizo en la primera huelga que se registra es expulsar no solamente a Luzbel, sino también a 3/4 partes de los ángeles hacia abajo, lo cual nos hace suponer que es aquí en la tierra y no les quita su poder. Más bien se le conoce como el gran encantador, el engañador, etcétera. Incluso cuando Cristo hace un exorcismo, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice Legión, porque somos varios, ¿no? Varios. Pero la parte de Caprina es interesantísima. Lo que pasa es que, acuérdate de esta regla, los dioses de la antigua religión pasan a ser los demonios de la nueva. Entonces, en este caso es el dios Pan, el que es representado, un dios bastante popular porque cuidaba el ganado y la naturaleza y la reproducción, y que, bueno, era un pícolo, la familia pícolo, fauno, ¿no? Que tenía cachos, efectivamente, pezuñas, y tocaba una flauta Pan, que es como una antara nuestra, ¿no? Entonces, de ahí viene la cosa, y el tridente aparentemente es de Poseidón. El olor a azufre sí aparece en la Biblia. Supongo que tiene que ver con un elemento de abajo, que genera abajo y que puede matar, ¿no? Entonces creo que de ahí viene. Pero la idea de lo azufroso, la idea de lo cachudo, cosa imposible porque el diablo es soltero, es esta idea de que es de un dios antiguo.
Lucho Millones dice que en el norte, en la colonia, las monjas veían al demonio en forma de máscaras chimú también, ¿entiendes? O sea, sí es común eso de que los dioses antiguos pasan a hacer eso. Y ese fue un problema al querer implantar el demonio, el supay, en el caso andino, porque no había tal, ¿no? O sea, no era una concepción de bien y mal, sino era más yin-yang, ¿no? O la jarjacha en la selva. O sea, lo que pasa con la jarjacha, en todo caso, son advertencias sociales de qué pasa si te casas con un pariente, etcétera, ¿no? O qué pasa si dejas a la familia, o qué pasa si, estas historias son, qué pasa si te casas con alguien foráneo, qué pasa si te casas con tu primo, qué pasa si te metes a un sitio donde no debes meterse. Aparecen estos monstruos o cucos aleccionadores, ¿no? Que han tenido una vida muy interesante en cine fuera de Lima, en cine regional, como se le llama, ¿no? Entonces son nuevamente controles sociales, ¿no? Que aparecen si haces algo malo. Efectivamente. Ahora, el hecho de llamar a esto mágico y no llamarlo enteramente como creencias también es una cuestión que responde a un orden colonial. O sea que los españoles cuando llegaron aquí se encontraron con una serie de creencias y como no estaban dentro del canon oficial religioso la llamaron magia. Claro, lo que pasa sí, es que tienes que pensar que la religión vino como un agente de la conquista. Entonces no es un cristianismo... Incluso yo diría muy conservador, porque venía ya del Concilio de Trento, donde España se estaba protegiendo de la reforma protestante, ¿no? Entonces, y también viene con la idea de la Virgen María como un elemento contraprotestante, ¿no? Y también viene como un elemento para poner a cada uno en su lugar, las mujeres en la casa y los hombres trabajando fuera. Entonces, era una forma importantísima de arreglo social. Y parte de la justificación, tú sabes que todo racismo obedece primero a un asunto político. Había que conquistar porque los indios iban a ser la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, parte del discurso religioso era que los indios habían sido engañados por la parodia diabólica, que el demonio los había engañado desde aquí, entonces había que hacerles un favor y convertirlos. Incluso Valverde, cuando habla con Atahualpa, le dice, te advierte, ¿no? Que te va a convertir, le da la Biblia, ¿no? Y bueno, ocasiona pues el asunto de que Atahualpa no entiende la tira, ¿no? Porque es una forma de que lo nuestro es nuestra verdad absoluta. Siendo también el cristianismo, como el judaísmo y como el islam, religiones que tienen monopolio de la verdad, o sea, son las únicas que tienen la verdad y predican, las demás no. Hay otras como el hinduismo que sí permite todo, ¿no? Pero esta, particularmente el catolicismo, es una religión que castiga justamente el pecado que además está asociado al demonio, ¿no? Walker, justamente en este libro que tiene a propósito del gran terremoto que sucedió a mediados del siglo XVIII, relata pues que justamente mucha gente decía que lo que había ocurrido era un castigo divino a la provocación y a la promiscuidad de algunas mujeres que estaban teniendo demasiadas relaciones, ¿no? Bueno, y ustedes mismos me enseñaron, de que había toda una playa de santos peruanos que parecían caballeros del Zodíaco y que no protegieron en ese momento. Claro, o sea, en diferentes años de ese mismo siglo, pero en algún momento pues tuvimos a la selección peruana de santos, ¿no? Estaba Santa Rosa de Lima, Fray Martín de Porres, Fray Bartolomé de las Casas y más adelante jugando de punta frente al demonio, Fray Martín Urraca, que fue el que se resistió justamente frente al demonio, ¿no? Bueno, en realidad salió corriendo, la iglesia se elevó, él se metió y ¡pum!, se cerró, entonces ya el demonio no pudo pasar por ahí. Quiere decir que el demonio corría por el jirón de la Unión. Todavía lo hace. Claro, o sea, sí, pero ahí viene el poder de la religión, el hecho de que hayan habido muertos, el hecho de que haya sido una catástrofe, no quiere decir que la gente va a dejar de creer, sino va a pensar, bueno, Dios lo ha querido, Dios nos ha castigado, o Dios los ha mandado al cielo. ¿Entiendes? La religión tiene ese discurso fuerte de que no importa el resultado, yo sigo creyendo porque todo depende de la providencia. En cambio, la magia no. La magia tú te pagas al chamán, le pagas al brujo y tiene que ocurrir, ¿no? Ahora, respecto a eso, es interesante cómo Pachacamac en algún momento y el Señor de los Milagros en otro, según María Rostorowski, totalmente conectados por el Señor de Pachacamilla, han sido protectores de temblores en una época y en otra. Eso es algo interesante, Lima siendo pues una víctima siempre de la zona sísmica, ¿no? Entonces es interesante cómo hemos necesitado de esos ¿no? Robots gigantes, se podría decir, ¿no? Que nos ayudan bastante. Ahora, sobre el catolicismo lo que dices es que es un hereje, pero está bien. No, o sea, yo lo que estoy viendo es que ahora los jóvenes son más escépticos y me parece que está bien que tengan propio pensamiento. Lo que tienes que entender es que también viene un catolicismo muy, muy conservador, con una agenda política muy fuerte
y también político. O sea, es decir, los cronistas, tú puedes ver en bastantes cronistas eso, ¿no? De que el demonio ha llegado acá, etcétera, ¿no? Entonces sí había eso. La gran pregunta es que mucha gente se lo llevó a creer, instauraron una culpa y por eso que ya lo habías mencionado, ¿no? O sea, tú vas a la iglesia y son cristos sangrantes o ex homo, o sea, desnudo, azotado, ¿no? ¿Por qué? Porque se glorifica esta idea de sufrimiento porque, y es lo que a Marx le arrebataba, va a venir más tarde el premio en el cielo, ¿no? Por eso Marx decía que era un opio. Y también se glorifica a la víctima. ¿Y no te parece, Jan, que todavía glorificamos a la víctima? Totalmente. Y es más, yo creo que muchas veces la gente vive esperando esa recompensa por parte del sistema y muere esperando. Pronto llegará el día de mi suerte. Exactamente, Héctor Lavoe, totalmente. Sí. O Juanes, ¿no? O sea, que también lo citas en el libro, ¿no? Sí. A Dios le pido, o sea, que mi madre no se muere y que mi padre me recuerde. O sea, lo que te dice esa frase es básicamente el sufrimiento consagrado, pues, a la idea de evitar que tus figuras de referencia se caigan, ¿no? Que es también una forma de heroicidad, ¿no? Claro, el muchacho provincial de Chacalón dice: con la ayuda de Dios sé que triunfaré. Y junto a ti, mi amor, feliz seré. Entonces, ¿qué sucede? De que sí, vino un cristianismo que buscaba tener a la gente sometida, bajo la idea de culpa. Hemos pecado. Santiago ayudó a los españoles, por eso fue la masacre de Cajamarca. Hemos estado haciendo sacrificios, entonces por eso ahora nos va mal. ¿Entiendes? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahora, hasta el día de hoy, las mamás dicen: oh, yo que sufro tanto por ti y tú no estudias, etcétera. O sea, la idea de la melancolía, o votamos por un candidato que nos da pena o nos parece víctima de la sociedad y lo encumbramos, o muchos discursos académicos en pro de las víctimas, que al final no hacen nada por las víctimas, sino más bien, ¿entiendes?, las endulcoran. Y también nosotros mismos que decimos: no creas que tengo plata, eso me lo regalaron, etcétera, ¿no? O sea, que es también una forma de responsabilizar al individuo y de tratar de, pues, glorificarse al divino, a la divina providencia, ¿no? Claro, por más escépticos que seamos, no sé, te das cuenta de que hay una suerte de culto al dolor, culto al fracaso, a la víctima, que se tradujo también en nuestros héroes, victorias morales, etcétera, ¿no? Y que ahora ya yo creo que recién está encontrando una suerte de traba, tal vez fruto de la globalización, impacto del internet, es juventud mucho más pragmática, que ya no les gusta ese tipo de héroes. O sea, ¿no? Dice que los peruanos estamos acostumbrándonos cada vez menos al casi. Yo creo que los jóvenes, ¿no? Pero no sé si... Yo creo que también el internet te genera una ilusión de éxito bastante. Es un consumo. Antes creíamos en Dios porque Dios estaba las 24 horas todo el tiempo. Ahora el internet hace eso, ¿no? Entonces, vamos a ver los cambios que pueden haber con el ChatGPT. O sea, yo tengo alumnos que me dicen: profe, tuve un problema con una chica, así que le consulté al ChatGPT y le dije que me respondiera como si fuera Sócrates. ¿Qué haría eso? Yo le digo: Sócrates. Yo digo: Sócrates te haría más preguntas, ¿no? Felizmente que no le preguntaste a Nietzsche, ¿no? Pero, o a Camus, ¿no? No, bueno, podría hacer muchas cosas, ¿eh? A Sartre. Ya, pero, o sea, lo que yo pienso es que es pero a Camus le hubiera ido bien. Y Aristóteles se hubiese burlado de él. Sí, no, yo hubiera hecho comentarios machistas encima, ¿no? No, pero lo que yo estoy viendo es eso, ¿no? De que hay una búsqueda, pero la búsqueda ya no va por el lado espiritual, porque no hay unas ganas de sacrificarse, no hay una idea de sufrir para resucitar, sino es el aquí y ahora, ¿no? Efectivamente, vive el momento. Vive la vida y no dejes que la vida te viva, como dijo nuestra gran filósofa. Es que también hemos vivido mucha incertidumbre todo el tiempo. Entonces creo que los jóvenes están en un orden más pragmático y yo creo que el lenguaje que da el internet también ha ayudado a eso. Y vamos a ver qué va a pasar con el ChatGPT, porque la religión se basa en palabra escrita. Vamos a ver cómo se va reelaborando ahora, pero yo creo que va a durar más. Si Dios es nuestro copiloto, ¿qué destino nos espera? El destino sería que asumamos ser pilotos nosotros, ese es el punto, ¿no? Lo que hemos puesto es una combi llegando al cielo, porque creo que vamos a llegar en combi. Yo lo que creo es que tenemos que aceptar que nuestro concepto de verdad es mucho más amplio en Perú. O sea, sí creemos en los sueños, en las premoniciones y creemos mucho en el amor. Y creo yo de que una gran cosa de toda religión, y la religión que nosotros tenemos, por más que haya sido bastante severa, es que ha fomentado mucho el amor, el cariño entre nosotros, ¿no? Y es cálido, ¿no? Y bueno, la magia... No sé, como científico social, si existe eso, te diré que la magia existe a pesar de la realidad y me gusta que todavía haya cosas que no podamos explicarnos. Es importante que todavía las haya. Yo no me puedo explicar por qué este programa duró tan poco, pero duró.
Así que quiero agradecerle a Alex por haber venido. Muchas gracias. Es una magia, siempre estar contigo es una cosa divina, es una experiencia religiosa porque nos traes mucho cariño, la gente aquí nos ayuda desde Switch y realmente es muy tierno estar aquí. Entonces te agradezco mucho y mantén eso. Y también por el otro lado mantente como Odiseo, ¿no? Tienes todavía... Aferrado al mástil. No, llega a Ítaca, ¿ya? ¿Entiendes? O sea, sigue con el viaje. Bueno, felizmente mi esposa no desteje nada, pero si no llego a casa sí voy a perderme 10 años, por lo menos. O vas a dormir en el sofá durante todo ese tiempo. Acuérdate quién lo encontró primero. Argos, fue su perro, Claro, fue el su único que perro. lo reconoció porque él estaba disfrazado de mendigo, ¿no? Entonces, habla de muchas cosas, lo dice. Entonces, bueno, compórtate como lo eres, Ulises. Así es que nos lanzamos al agua de lo intangible. Nos vemos, denle like, comenten, suscríbanse. Gracias, Alex. Gracias.